Entonces, para este bloque vamos a plantear las correlaciones que se pueden usar para el cálculo del coeficiente convectivo de transferencia de calor en términos del número de Nusselt en diferentes sistemas. Como ya vimos, el Nusselt está planteado como un número adimensional. Vamos a recordar también otro número adimensional denominado el número de Prandtl, que es un cociente de la difusividad molecular, de la cantidad de movimiento entre la difusividad molecular del calor. Es un cociente de fuerzas difusivas. Entonces es viscosidad cinemática entre la difusividad térmica. En este caso, como bueno, ya sabemos que la difusividad cinemática o viscosidad cinemática más bien, es la viscosidad dinámica entre la densidad del fluido. Y la difusividad térmica alfa es la conductividad térmica K entre la densidad del fluido por la capacidad calorífica específica del fluido. Ese es el número de Prandtl. Ya habíamos analizado el número de Reynolds, que son las fuerzas de inercia entre fuerzas viscosas. Bueno, si nosotros consideramos el siguiente sistema que estábamos analizando una placa plana a través de la cual fluye un fluido de forma paralela. Vamos a analizar ahora la transferencia de calor entre ambas. Entonces, bueno, tenemos el mismo sistema. Tenemos una placa plana. Tenemos que fluye un fluido de forma paralela con cierta velocidad v, con una temperatura T infinito, una temperatura lo suficientemente lejana de la capa de la capa límite para que no tenga interacción térmica. Entonces, bueno, en todo momento tenemos una longitud delta de la capa límite. Por ejemplo, esta es una longitud, esta es otra longitud, esta es otra longitud, esta es otra longitud. Eso es la longitud característica de la capa límite que se llama delta. Entonces vamos a plantear las correlaciones locales para el número de Nusselt. El número de Nusselt, si es la región laminar, es decir, esta zona de aquí, antes del número de Reynolds crítico, tenemos forma, estos son locales, de calcularlo en términos del número de Nusselt, que bueno, que es el coeficiente convectivo Hx en cualquier punto X por esa distancia X entre la conductividad térmica del fluido. Y bueno, se puede expresar con esta relación. Esta de acá, el punto 33.2 por el Reynolds a la 0.5, calculado en X, por el número de Prandtl a la 1/3. Esto para un número de Prandtl mayor a 0.6. Okay. Para flujo turbulento tenemos esta otra correlación. Sigue siendo el flujo turbulento local. Es decir, para cualquier posición en X, en flujo turbulento, cualquier posición aquí, tenemos ese valor con esta correlación. Esto para número de Prandtl entre 0.6 y 60. Y Reynolds entre 5 por 10 a la 5 y 10 a la 7. Entonces aquí tenemos el Reynolds crítico de 5 por 10 a la 5. Valores más allá son flujo turbulento, valores menores entran en laminar o transición. Eso es para el número de Nusselt. A partir de esas correlaciones, podemos obtener el número de Nusselt promedio. Es decir, a lo largo de toda esta placa. Este es el número de Nusselt
y se calcula, ¿okay?, a lo largo de toda la distancia. Considerando que esa distancia le vamos a llamar L. Si yo le llamo a esa distancia L, este es el promedio. Entonces aquí están las correlaciones directamente, ya no las voy a leer textualmente, solo las voy a acercar para que las puedan tener aquí. Para número de Nusselt, para flujo laminar y flujo turbulento. Entonces tenemos un rango para laminar, es menor al Reynolds crítico. Para turbulento es mayor a ese número Reynolds crítico, pero menor a 10 a la 7. Solo sirve para un número de Prandtl entre 0.6 y 60. Para el coeficiente convectivo de la placa se consideran dos partes. Esta primera sección que corresponde al flujo laminar. Aquí tenemos HX laminar para todas estas X. Y a la derecha tenemos un coeficiente convectivo en X para todas las X que entran en la zona del flujo turbulento. Entonces el coeficiente convectivo se calcula con esta correlación. Entonces, bueno, tendríamos que despejar de acá más bien de X, HX e integrar. Si realizamos ese despeje y esa integración, el número de Nusselt convectivo a lo largo de toda la placa, este sería el Nusselt promedio, se puede calcular con esta correlación. Y bueno, a partir de aquí también podemos despejar el valor de H en términos de Nusselt. Este sería el valor promedio, el valor global a lo largo de toda la placa. Existe una correlación que es aplicable para cualquier número de Prandtl, porque bueno, si vemos las anteriores solo aplicaban entre este rango. Esto debido a que, bueno, es el rango para el cual se consideraron los datos experimentales. Sin embargo, existe una correlación planteada por los autores Churchill y Osoe en el año 1973 que aplica para todos los números de Prandtl. Esta es la correlación. Tenemos una constante, los diferentes números adimensionales elevados a diferentes potencias. Entonces aquí se mencionaba en el libro que el porcentaje de error al usar esta correlación es muy bueno, realmente tiende a ser del 1%. Entonces es una correlación aproximadamente confiable para determinar los números de Nusselt locales para cualquier X. Entonces aquí tenemos un Nusselt X1 para X1 y así sucesivamente. Otro caso especial que vamos a denotar es cuando tenemos una placa plana con un tramo que no está calentado. Pensemos que este tramo de aquí no está calentado o está aislado, digamos. Existe una distancia, epsilon, bueno, es esta epsilon mayúscula, que corresponde a la longitud del tramo no calentado. No calentado. Y esta longitud sí, digamos que sí está calentada o sí tiene una temperatura mayor. No está aislada, que tendría una temperatura de la superficie TS. Entonces tenemos dos capas límite. La capa límite térmica parte de aquí hacia acá. Y la capa límite de velocidad sí parte desde el tramo que está aislado. Entonces, para esto, aquí coloco las correlaciones del número de Nusselt a lo largo de toda X. Cuando es flujo laminar,
o cuando es flujo turbulento. Entonces, esto va en términos del número de Nusselt calculado para epsilon igual a 0. En ambos casos aparece. Aquí epsilon, la idea es que conozcamos el valor de esa longitud para poder determinar los números de Nusselt con estas correlaciones. De este mismo sistema, el número de Nusselt promedio de la sección que está calentada, es decir, de esta de acá, la que no está aislada, digamos, se puede calcular con esas correlaciones. Si el flujo es laminar o si el flujo es turbulento, esto va a depender del número de Reynolds. Me permite determinar los coeficientes convectivos de transferencia de calor. Entonces, estos son los datos para placa plana con un tramo no calentado. En este caso, a partir del número de Nusselt promedio, podemos calcular los coeficientes convectivos de transferencia de calor. Estas son las correlaciones para ese sistema. Donde ¿Me le puede poner un poquito en la diapositiva 23? Sí. 23. Como un último caso para estas correlaciones de la transferencia de calor, vamos a considerar una placa con flujo uniforme de calor. Es decir, imaginemos una placa que está sujeta también a flujo paralelo. Tenemos acá flujo paralelo a cierta velocidad, el fluido a una temperatura T infinito. Y bueno, tenemos la placa a una temperatura T de la superficie. El flujo de calor se puede determinar con algunas correlaciones. Aquí el flujo de calor no es uniforme. Como tenemos aquí corrientes convectivas, quizás laminares o turbulentas, este flujo de calor usualmente no es uniforme. Pero si marcamos la suposición de que este flujo es uniforme, le vamos a llamar Q0 o QS si es el flujo por unidad de área. Tendríamos un flujo que va desde esta temperatura hasta el fluido. En estos casos, las correlaciones que se han planteado son estas. Estas correlaciones se plantean también del libro de Cengel. Para el número de Nusselt, ya sea laminar o turbulento, tenemos estas correlaciones locales. Esto para cualquier distancia X. Y bueno, ya con el número de Nusselt podemos realizar el cálculo del flujo de calor y el perfil de temperatura. Si nosotros sabemos el flujo de calor, recuerden que el flujo propiamente en la superficie es este que tendríamos aquí y es uniforme. Es la transferencia de calor por unidad de tiempo entre el área de la superficie. Entonces, bueno, si de aquí despejo la transferencia de calor por unidad de tiempo, que es Q, me queda QS por AS, que es este. Con base a eso, yo puedo calcular el flujo de calor a partir de la ley de Newton de enfriamiento. Para esto yo requiero el coeficiente convectivo local, Hx, por la diferencia de temperaturas. Sin embargo, la temperatura de la superficie se suele expresar, esta es la temperatura de la superficie de la placa, como una función a lo largo de X. Entonces, a lo largo de toda esta placa va cambiando la temperatura. Aquí lo voy a denotar X. Que bueno, si yo ya conozco, por ejemplo, el coeficiente convectivo local, puedo despejar de aquí el perfil de temperatura TS.
donde Ts, es decir, la temperatura a lo largo de cualquier X en esta superficie plana, es la temperatura infinito más el cociente de la cantidad del flujo de calor, Qs, entre el coeficiente convectivo de transferencia de calor local, que yo puedo estimar a partir del número de Nusselt. Así lo podemos nosotros analizar. Este es otro caso específico en donde la placa tiene un flujo uniforme de calor.